GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Fantasías Maffer, Clínica e Medic Center, lo mejor para su salud. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de Pensamiento Crítico, el programa de entrevistas de GAFA TV Ecuador. Nos pueden ver en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y por supuesto dar un like en nuestra página web www.gafatv.com. Esta noche nos acompaña Juan Cubi, sociólogo y miembro de la Comisión Anticorrupción. Vamos a tratar el tema del triunfo de Guillermo Lasso a la presidencia de la República. Para el desarrollo de la entrevista le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Hola Galo, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador, este lunes 12 de abril de 2021. Hoy día vamos a hablar sobre los resultados electorales de segunda vuelta y la definición para que Guillermo Lasso sea el próximo presidente del Ecuador a partir del 24 de mayo. Para lo cual hemos invitado para esta noche a Juan Cubi, sociólogo, analista político y miembro de la Comisión Cívica Anticorrupción. Juan, buenas noches, mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas noches, Fernando, Galo, un gusto estar con ustedes nuevamente. ¿Por qué ganó Guillermo Lasso la segunda vuelta y por qué perdió Andrés Arauz? Juan, buenas noches. Buenas noches. A ver, yo había hecho algunos análisis previos y me había percatado de que en efecto Lasso tenía posibilidades de ganar por un factor. Creo que Andrés Arauz era un candidato tremendamente débil, flojo. Siendo Lasso un mal candidato, creo que Andrés Arauz era peor. Pero además tenía Lasso la posibilidad de explotar en una campaña sucia unas debilidades que no se habían evidenciado. Contrariamente a la campaña sucia de los correístas, que con Lasso no podían añadirle nada más de lo que ya sabíamos los ecuatorianos, ¿no? Banquero, millonario, empresario, que había hecho políticas neoliberales, etcétera, etcétera. Y en esa lógica hay algunos golpes que le da la campaña de Lasso que fueron contundentes. Por ejemplo, lo del Banco Central. Creo que esa imagen fue lapidaria para la propia candidatura de Arauz. Y a continuación, el error de haber difundido este supuesto acuerdo con la CONAIE, que más bien se convirtió en un boomerang, se revirtió en contra del candidato. Es decir, hubo una campaña desde el lado de la derecha bastante bien estructurada para debilitarlo y vencerlo, cosa que no hubieran podido hacer con Yacu Pérez. En todo caso, ¿cuánto pesó también la compañía de Correa en Arauz? Creo que fue un lastre. Yo me di cuenta que en las últimas semanas hacían todo lo posible por bajarle el perfil a Correa, por pedirle un silencio electoral. Es imposible. Todos conocemos cuál es el estilo, el temperamento del expresidente, y él quería estar presente de alguna forma, a pesar de que entiendo que los estrategas le habían pedido que por favor estuviera al margen de la campaña porque le restaba votos. Ahora, había antecedentes. En el 2014, la derrota que sufrió Alianza País en las alcaldías, recuerden ustedes, fue en gran parte por la propia presencia del expresidente en un campo que no le competía. Ahora me parece que le volvió a pasar factura el deterioro de su imagen, la crisis en la que se había envuelto el correísmo, y creo que le quitó votos a Arauz. En todo caso, los votos que el señor Guillermo Lasso consigue para la segunda vuelta no son votos socialcristianos ni de Guillermo Lasso, ¿verdad? Son votos anti-Correa, son votos anti-revolución ciudadana. ¿Cómo capitalizar esos votos el señor Lasso ya en el gobierno u otros sectores? A ver, los votos en contra del otro candidato les favorecieron a ambos.
porque yo creo que Andrés Arauz tampoco tiene más del 30% del apoyo. El resto, del 18 o el 16% que consigue, es en gran medida un voto contra Lasso. Porque la campaña, si ustedes ven, fue una campaña más bien de ataques mutuos, no fue una campaña propositiva. En ese sentido, pues Lasso ha ganado, obviamente tenemos que respetar esa decisión, pero veo que tiene un aire de ilegitimidad que le va a dificultar mucho gobernar. Por un lado está la sombra, las sospechas de un fraude que a mi modo de ver, en mi opinión, creo que fue real en la primera vuelta, un pacto de las élites que incluye Correa, Nebot, Lasso, para excluir a Yacu Pérez de la segunda vuelta, y tiene este triunfo ajustado con un voto nulo que según últimas estimaciones bordea el 17% de la votación. Eso le dificulta a Guillermo Lasso consolidarse como un presidente no solamente legítimo, sino que tenga la suficiente fuerza para conducir este país en los próximos años. Juan, en todo caso, ¿quiénes le dieron el triunfo al señor Lasso? ¿Quiénes fueron aquellos que definieron esta segunda vuelta y la elección del señor Guillermo Lasso? Bueno, los que en gran parte tenían miedo y rechazo al correísmo por su pasado autoritario, corrupto, ¿no? Creo que eso pesó mucho. Y del otro lado también se quiso fijar la campaña en, deslegitimar a Lasso por ser banquero. Y en ese cruce mutuo de acusaciones y de campaña de desprestigio del rival, creo que los estrategas de Lasso fueron bastante más eficaces. Ahí estaría el voto. Yo creo que Guillermo Lasso tendrá un voto propio de entre un 20 y 26%, y el señor Arauz un voto exactamente igual. Ni siquiera el 32%, porque siguen existiendo sospechas de un fraude en Manabí que le habría incluso aumentado ese margen en la primera vuelta. Si hablamos que el señor Lasso tiene un 52% y algo más, y el señor Arauz tiene un 47%, los votos nulos, ¿cuán representativos son en esta coyuntura, en este momento, con cerca de 1.800.000 votos nulos? Son absolutamente representativos, porque están anclados al éxito electoral de Yacu Pérez en primera vuelta. Si más o menos es un número similar de votación, eso quiere decir que el movimiento indígena, los movimientos sociales que estuvimos alrededor de la campaña de Yacu Pérez, tienen estos movimientos la suficiente fuerza para convertirse en interlocutores dentro de la lucha política en el próximo periodo. Y yo creo que el señor Lasso, si es inteligente, va a tener que considerar el peso, la importancia de ese voto nulo, porque están articulando, Fernando, están articulando la lucha de octubre, la movilización social, con un éxito electoral y una representación parlamentaria. Esa es una fuerza que no la puede negar ni ocultar nadie. En todo caso, le oía a Yacu decir que ellos están esperando cuáles son las muestras, las evidencias que dé el futuro presidente para ver si, por ejemplo, Pachacuti tiene algún acercamiento de gobernabilidad, tanto en la asamblea como en otras instancias. ¿Cómo ves tú esas declaraciones? No, me parecen obvias, ¿no? Tampoco es que se puede entrar, ni bien se posesiona el presidente, no, ni bien lo proclaman, no se puede entrar en una confrontación. Habrá que esperar cuál es su propuesta el 24 de mayo y por dónde se decantan las nuevas políticas. Podemos nosotros ya anticiparnos, porque conocemos la trayectoria de Creo, de Lasso, de estos sectores empresariales, pero creo que Yacu Pérez, como un candidato exitoso en el proceso presidencial, tiene que tener suficiente ponderación y serenidad para plantearse su relación con el nuevo gobierno. Personalmente, si me preguntan a mí, va a haber conflictos profundos, porque sacar al país de la crisis profunda en la que está, desde las lógicas empresariales neoliberales, va a generar demasiada conflictividad. En todo caso, antes de entrar ya a hablar de lo que podría hacer el gobierno del señor Lasso, la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, el correísmo, no están muertos y sepultados, ¿verdad? Están tremendamente debilitados. Creo que el proceso de debilitamiento que se venía ya experimentando desde hace varios años va a continuar. Yo no le auguro mayor futuro, porque no ahora hay un elemento central, Fernando, es que el movimiento indígena, Pachacuti, todos los sectores que hemos estado alrededor de esta candidatura, somos este rato los que ubicamos a la izquierda ecuatoriana en el contexto no solo interno, sino internacional.
Y eso es lo que tiene muy preocupado al correísmo, porque ellos quieren seguir afuera presentándose como una opción de izquierda que nunca fueron. Y eso va a pesar en los próximos años. Me parece que en la conflictividad que se viene, el mayor peso va a tener estos movimientos sociales que han sido los que han resistido 10 años de correato, 4 años de morenato, si cabe llamarlo, y ahora el gobierno de Lasso. Pero en todo caso, los correístas se van a atrincherar en la Asamblea Nacional con sus 50 votos y mucha gente podrá decir que desde ahí podrían buscar desestabilizar o qué sé yo. Fernando, los votos que tuvieron durante estos 4 años no les sirvieron ni para trincherarse ni para cuestionar al propio gobierno Moreno, al que declararon enemigo acérrimo, cosa que no ocurre con Lasso, porque al menos lo están felicitando, tanto Arauz como Correa lo están felicitando, de manera que estarán pensando en alguna forma de acercamiento. No, yo no veo mucha capacidad de atrincherarse ni de plantear un cuestionamiento al gobierno, a menos, obviamente, que la crisis de este país se profundice a tal extremo que la gobernabilidad sea inviable y los correístas quieran, como en octubre, pescar al río revuelto, encaramarse en las luchas sociales. Esa es una hipótesis. Pero si me preguntan a mí, ¿tienen un itinerario de mantener su fuerza debilitada y en algún momento de revertir esa tendencia a la desaparición? Yo le veo muy difícil. Bueno, estamos conversando esta noche de lunes 12 de abril del 2021 con Juan Cubi, sociólogo, analista político y miembro de la Comisión Anticorrupción. Vámonos ahora sí. ¿Qué significa, qué representa para el Ecuador el triunfo del señor Guillermo Lasso ya como futuro gobierno desde el 24 de mayo próximo hasta el 2025? Es el triunfo de una recomposición del capitalismo en este país que fue iniciada con Rafael Correa, continuada por Moreno y ahora profundizada por Lasso. Es decir, es la vieja lógica empresarial de venderle al país la idea de que el sector privado, de que el libre mercado, la apertura a las inversiones, la flexibilización laboral son la panacea, son las soluciones milagrosas para los profundos problemas que aquejan este país. Yo veo que hay un hilo de conducción desde hace muchos años. Y lo voy a plantear brevemente. 2014 se decide explotar el Yasuní, se invita al Fondo Monetario Internacional a que nos visite, 2016 se firma un tratado de libre comercio con la Unión Europea, 2020 ya Lenín Moreno prácticamente hace una ofensiva de carácter, digamos, empresarial, de políticas favorables a estos sectores, y entiendo que ahora el señor Lasso con estos antecedentes tratará de consolidar esta tendencia. Me parece grave porque eso no va a resolver ni siquiera mínimamente los problemas de la sociedad ecuatoriana. El señor Lasso en su discurso de ayer llamaba a la unidad, al encuentro, llamaba que va con lo que va a ser primerito el 24 de mayo es construir un proyecto nacional. ¿Cómo entender esas palabras del señor Lasso? Él está entendiendo y leyendo bien cómo está el país, cómo va a recibir el país de parte de Lenín Moreno y tratar de salir de la crisis sanitaria, económica, política, institucional. Yo le preguntaría al señor Lasso, ¿dónde y para qué nos encontramos? Porque hablar de encuentro es una generalidad. A ver, ¿dónde? ¿En qué parte de este país nos encontramos en los espacios de los sectores pudientes, empresariales, que tienen de alguna manera condiciones ventajosas de vida, o nos encontramos en esa realidad de pobreza, esa realidad de exclusión de la mayoría de ecuatorianos? ¿Y para qué vamos a propiciar un modelo basado en las supuestas ventajas de la empresa privada, o vamos a trabajar por la economía de los más pobres y necesitados? Eso es lo que está en discusión. No olvides, Fernando, que desde los movimientos sociales indígenas hay un programa de gobierno, que es la Minca por la Vida, donde hay una serie de líneas estratégicas muy claras. Solo para señalarte brevemente y ser ágil en esta entrevista, el tema del extractivismo, que ha sido una de las banderas de lucha, no solo de Pachacuti, una cantidad enorme de movimientos sociales, sí, frente al cual la respuesta del señor Lasso ha sido: necesitamos explotar la minería metálica para generar ingresos para el Estado. Ahí ya tienes tú un punto de quiebre de este encuentro, porque no puede ser posible hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea, defender la naturaleza, proteger los territorios indígenas y fomentar la minería metálica, eso
Es o lo uno o lo otro. En todo caso, el señor Lasso en la segunda vuelta flexibilizó su plan de gobierno, tuvo algunas palabras dentro del marketing político electoral ambientalista, de las minorías, con otros sectores. ¿No será que el señor Lasso está obligado a leer y a releer la realidad del Ecuador un poco para adecuar su plan de gobierno a la realidad y no a la inversa? Fernando, él está obligado como futuro presidente a leer y a entender la realidad de este país. Sería el colmo que ni lea ni entienda este país. El tema es cómo va a procesar esa lectura. Ahí es donde van a ver las diferencias. Claro, en la segunda vuelta, tanto Arauz como Lasso morigeraron su discurso. Incluso Arauz ya se presentó como amigo, o pretendió presentarse como amigo del movimiento indígena, la CONAIE, a los que habían perseguido drásticamente durante 10 años de Correato. Pero eso no es suficiente para gobernar, eso sirve para una campaña electoral. Escuchaba al señor Lasso que también tiene algunas insinuaciones respecto a los derechos de las mujeres, que tal vez consideraría el tema de despenalizar el aborto por violación. Esto habrá que ver el momento de tomar las decisiones que va a hacer. Pues a mí me parece que este es el momento en el cual un estadista tiene que hacer una lectura objetiva, real, desapasionada de la realidad nacional y plantearle a los sectores que de alguna manera inciden o deciden en la política cuáles son las salidas. Ahí es donde se va a ver si está dispuesto en efecto a resolver los problemas históricos de este país o va a seguir en la línea de beneficiar a los grandes grupos económicos. En todo caso, el señor Lasso ofreció 2 millones de empleos, ofreció un sueldo de $500 mensuales, ofreció un sinnúmero de cosas. Significa que el señor Lasso, al ofrecer eso, sabía cómo hacerlo, porque él es un hombre experimentado dentro de las lides políticas. Está 3 campañas, a la tercera ha ganado, y me imagino que conoce el país, y el país está ahora expectante de esas respuestas. Voy a tomarle la palabra solo de uno de sus ofrecimientos, que es el que podría hacer, $500 del salario básico. Empecemos por ahí a ver si es real, para ver si los otros ofrecimientos pueden de alguna manera generar expectativa. Esperemos a ver si él decide, porque eso es una potestad del Ejecutivo, de fijar las normas salariales buscando un acuerdo entre empresarios y trabajadores y elevar a 500 el salario básico. Vamos a ver, ese va a ser su primer desafío en los primeros días de gobierno. En todo caso, me imagino que los empresarios podrían ayudarle porque ellos han estado apoyando. Obviamente nosotros conocemos a los empresarios que ellos buscaban este año mejor bajar el sueldo, ¿verdad? Pero ellos no dijeron nada durante la campaña cuando Lasso ofrecía subir el sueldo. Fernando, yo escuché a varios empresarios que salieron a decir que estaba loco, que cómo iba en semejante crisis, cómo iba a ofrecer subir el salario básico a 500. Pero dijeron, no, pues no recuerdo este momento. Me parece que eran empresarios de Guayaquil que le dijeron, usted no está consciente de la situación del empresariado. Por eso digo, vamos a ver qué sucede luego del 24 de mayo, porque no tenemos otra alternativa que esperar a ver si es una decisión real o tendrá que ir a una negociación para luego hacer regateos que no implicarán un cumplimiento de su palabra. En todo caso, las primeras muestras, las primeras señales lo dará el señor Guillermo Lasso cuando vaya conformando su equipo, sus colaboradores, su gabinete. Ahí podemos saber con quién y para quién va a gobernar, Juan. Y otro punto, acaba de decir ayer en su mensaje que va a asumir desde el día de hoy, lo dijo así, inmediatamente el plan de vacunación. No tengo idea cómo lo hará, porque si el gobierno ecuatoriano, que tiene todos los mecanismos, instrumentos y potestades para tomar decisiones, no ha podido estructurar un mínimo plan coherente y efectivo, no entiendo cómo el señor Lasso, sin posesionarse todavía, lo va a hacer. Pero esperemos a que nos diga alguna medida, alguna línea de intervención en el caso de la pandemia, cosa, Fernando, que hay que ser muy objetivos. Ninguno de los dos candidatos le planteó a este país cómo afrontar la pandemia, que a mi modo de ver es el problema más urgente, más crucial que vive el Ecuador. La suerte está echada, Juan. El señor Guillermo Lasso es el presidente del Ecuador a partir del 24 de mayo. ¿Cuáles deben ser las urgencias? ¿Cuáles deben ser las líneas directrices que debe marcar el señor Guillermo Lasso desde su inicio para que se reactive la economía, para controlar la pandemia, para que haya un plan de vacunación y todos esos elementos que han sido desconocidos y ausentes en 4 años del señor Moreno?
A ver, hay algunas líneas que son urgentes. Lo de la pandemia, yo no voy a reiterar lo que acabamos de decir. Eso significa definir políticas estratégicas de salud, no solo para combatir la pandemia, sino para prevenir cualquier situación similar a futuro. Tenemos el tema de la corrupción. Vamos a ver si el señor Lasso se compromete a una lucha frontal, abierta y transparente contra la corrupción. Tenemos el tema del empleo, gravísima situación que afecta a millones de ecuatorianos. ¿Cómo se está planteando reactivar la economía en función del empleo, no en función de la ganancia de los empresarios? ¿Qué va a hacer con el tema de la soberanía territorial indígena? ¿Va a respetar esa propuesta, el proyecto de la plurinacionalidad y los derechos ancestrales relacionados con el control de un espacio territorial que es vital para las comunidades? ¿O simplemente va a seguir haciendo concesiones para las mineras? Ahí solo por señalar los 4 puntos que me parecen que son urgentes. Y uno, antes de que me olvide, derechos de las mujeres. ¿Qué va a hacer frente a las demandas de despenalización del aborto que están haciendo ya los grupos de mujeres, los movimientos feministas? Hay temas que son cruciales, no solamente pensando en economía, pensando en la sociedad. Bien, vistas así las cosas, ¿cuáles van a ser los escenarios? ¿Cuáles van a ser las aguas en las cuales va a moverse el señor Lasso? Bueno, primero tendrá que enterarse de cuál es la verdadera situación económica del país para ver qué se puede hacer. Segundo, tendrá que definir qué va a hacer con el tema de la reactivación económica por la pandemia. Es lo primero que tendrá que decir, ¿no? Porque hasta ahora, mira, Fernando, yo coincido contigo, no existe gobierno. Desde hace meses en este país tenemos una ausencia crítica, crónica de gobierno. El señor Moreno y sus ministros lo único que están pensando es rápidamente cerrar este capítulo desastroso de la vida nacional para irse. Pero eso no significa que en esa ausencia no existan situaciones y condiciones que tienen que ser corregidas. Por eso yo respeto tu opinión. ¿Con quién va a gobernar? Primera cosa. Y segunda, ¿cuáles van a ser sus primeras medidas? Porque este país necesita una respuesta urgente en esos campos que hemos conversado en este momento. En todo caso, como tú dices, el señor Moreno y sus colaboradores están listos para apagar la luz, bajar la lámpara e irse. Pero ¿cuál es la herencia? ¿Qué deja el señor Moreno al señor Lasso? A ver, no hay que dejarle ni que apague la luz ni que baje la lámpara. Ya seríamos corresponsables de ese desgobierno. Lo que hay que exigirle al señor Moreno y a sus funcionarios que respondan política y penalmente, de ser el caso, por las decisiones que han tomado. Sí, pero el país está aquí, el país sigue, el país al menos esperará algún tipo de cambio con un nuevo gobierno, que es de alguna manera la utopía, el sueño que tenemos todos los ecuatorianos, que el cambio de gobierno va a resolver de alguna manera nuestros problemas. Pero el señor Lasso tiene cosas concretas y tiene exactamente 1 mes y medio, casi, digamos, un poco más de 1 mes, para empezar ya a señalar cuáles son, como presidente electo, sus líneas de intervención. Ahí podremos saber. Todavía yo creo que es prematuro para dar ciertas respuestas a sus propuestas. Sabemos porque tiene una trayectoria, porque en su plan de gobierno hay ciertas líneas fundamentales, privatizaciones, desregulación laboral, etcétera, endeudamiento. Ya, eso sabemos, pero esperemos a que nos concrete qué significan esas propuestas ya desde el ejercicio de gobierno. En todo caso, una tarea dura y muy difícil para el señor Guillermo Lasso, tomando en cuenta que cuando él quiso ser presidente las 2 ocasiones anteriores era un país distinto, tanto en el 2013 cuanto en el 2017. Ahora tiene un sinnúmero de contingencias agravadas, complicadas. No hay, yo no sé, te pregunto, Juan, ¿algún viso de esperanza, alguna expectativa en que los ecuatorianos puedan afincar para salir de lo que estamos ahora mismo? Mira, Fernando, cualquiera de los 3 que hubiera llegado, Yacu, Arauz o Lasso, tenían una situación dificilísima, eso es innegable. Pero ¿cómo salir de esa situación sin generar mayores caos, mayores fracturas en esta sociedad, sin generar mayores efectos negativos? Es planteándole a este país una serie de políticas frente a los problemas acuciantes, no frente a la voracidad y a la codicia de los sectores empresariales. Eso es fundamental. Hay que decir, señores, ustedes no pueden seguir ganando. Han ganado con la bonanza de Correa, han ganado con la crisis de Moreno, no pueden seguir ganando. Primera cosa. Segunda, a ver, ¿cuáles son las cosas más urgentes? Que le den respuesta a esa situación grave que vive la población mayoritaria de este país.
Ahí se puede empezar a hablar de la posibilidad de sumar, de buscar mínimos acuerdos, esto de encontrarnos en una misma senda futura. Pero yo hasta ahora eso no lo he visto, además de un discurso, de unas proclamas, no he visto en términos concretos. Hay que esperar, coincido con el señor Yacu Pérez, esperemos a ver cómo van definiendo estas líneas fundamentales y un asunto que tú lo has señalado, con quién va a gobernar. Eso también nos puede dar pistas de lo que puede ocurrir en el futuro inmediato. Juan, en todo caso, ¿no es posible una moratoria política y una moratoria empresarial también para tratar de organizar, ordenar y sacar al país? ¿Será posible esas moratorias? Yo desde los empresarios hasta ahora no he visto la más mínima disponibilidad para asumir ciertos costos, para reducir sus ganancias en función de una aspiración colectiva. Lamento decirlo, pero en plena pandemia nos hemos venido a desayunar que hay una cantidad de empresarios haciendo actos corruptos con los insumos, con los medicamentos, con las vacunas en beneficio particular y personal. ¿Qué esperanza nos puede dar ese comportamiento? No generalizo, pero lamentablemente así funciona este país. Y así es muy difícil buscar este tipo, digamos, de sinergias, como hablan ahora los tecnócratas, para hacer una sumatoria de voluntades en beneficio colectivo. O sea, imposible las moratorias. No imposible, ¿no? Yo creo que en política siempre hay que tener expectativas, pero tiene que dar muestras. Se les ha estado pidiendo desde los sectores de los trabajadores una actitud mucho más abierta a ciertas negociaciones. ¿Cuál fue la respuesta? No se sube el salario básico porque la crisis es insostenible. Sí, pero ¿cuál crisis? ¿Crisis para quién? ¿Crisis para los pobres o crisis para los ricos? Entonces, todas esas decisiones ya pueden generar mucha suspicacia de parte de los actores políticos. Juan, vamos terminando. Tú hablabas del asunto de la corrupción. Ahora mismo hay un acumulado de la corrupción del anterior gobierno, de este gobierno y de otras instancias. ¿Cómo resolver, cómo sacar a luz esa corrupción, cómo recuperar la plata que se ha perdido, cómo hacer algo para que la gente vuelva a tener fe en la institucionalidad, en la justicia y en los gobiernos? Fernando, como hicimos una carta pública con 5 puntos para que respondieran los candidatos. No respondió ninguno de los dos en esta última fase, de manera que estamos esperando. Pero una de las cosas que hablábamos nosotros es la creación de un sistema nacional anticorrupción. Es decir, un sistema que estructure a los principales organismos de control, a la Asamblea en términos de ir desarrollando la legislación necesaria y a las organizaciones, de la sociedad, para que se inmiscuyan en una especie como de cruzada general de control y lucha contra la corrupción. Un sistema que abarque no solamente una acción jurídica, un papel de las instituciones, también una parte educativa, también una parte de sensibilización a la población. No lo puedo resumir ahora porque es una propuesta un poquito integral y amplia, pero hemos dicho, bueno, vamos a trabajar por eso. ¿En función de qué? En función de luchar contra la corrupción, sin alinearnos ni inclinarnos con ninguna tendencia política, candidato, gobierno, oposición, no. Porque la crisis ética y la necesidad de hacer una higiene pública nacional es urgente. Es urgente, Fernando, lo sabemos todos, estamos todos hartos de tanta corrupción y hay que pararla de alguna manera. Eso de que esas palabras construidas, esos lugares comunes de que triunfó la democracia, triunfó el pueblo, en todo caso están pendientes y si que al señor Laza le va a ir bien al país, pues es una esperanza que tenemos todos, ¿verdad? Bueno, siempre se ha dicho, si le va bien al presidente, le va bien al país. El problema es qué es que le vaya bien y qué es el país, porque lamentablemente somos un país muy diverso y cada uno ve el país de distinta manera. Por eso es fundamental presidentes que tengan capacidad de ver esa diversidad, esa multiplicidad de situaciones y actores y en función de eso plantear pues políticas que permitan acercamientos, que permitan compensaciones, equilibrios. Ese es el arte de gobernar de alguien que quiere realmente el mayor beneficio colectivo. El problema es que yo este discurso, Fernando, lo escucho desde hace 50 años o más, ¿sí? En que dicen, bueno, el país le va bien si al presidente le va bien. Y al final de los 4 años dicen,
he hecho una gran obra, sí, una gran obra, pero para beneficiar a ciertos sectores, y no es para realmente beneficiar a las grandes mayorías o solucionar los problemas fundamentales del país. Por eso hay que tener mucho cuidado con estas declaraciones, ¿no? Dice, encontrémonos, vuelvo a repetir, ¿dónde y para qué? En todo caso, el propio expresidente Rafael Correa ha dicho que le desea éxitos y también que el triunfo o el éxito del señor Lazo será el triunfo del país. Así, en pocas palabras, el presidente electo tiene una tarea dura, tiene un compromiso muy grande. ¿Y cuál es el rol y el compromiso, así muy rápidamente, de la sociedad civil, del país en general? Vigilar a los políticos, vigilar al poder público, vigilar el espacio donde se toman las decisiones colectivas para supervisarlas, para criticarlas, para cuestionarlas, para evitar que se desvíen, que se distorsionen. La sociedad civil tiene un papel que lamentablemente no lo está ejerciendo a cabalidad de controlar lo público. No puede ser que el Estado esté encima de los ciudadanos, es a la inversa. Los ciudadanos tienen que estar encima del Estado porque el Estado, Fernando, hasta por las definiciones semánticas, está compuesto de servidores públicos. Son espacios que sirven a toda la sociedad. Ojalá que algún día esto que te acabo de decir sea una realidad. Muchísimas gracias a nuestro invitado de hoy, el sociólogo Juan Cubi, quien ha participado en este diálogo de reacción, de reflexión e interpretación del resultado electoral del día de ayer domingo, que determinó el triunfo del señor Lasso y su futura administración a partir del 24 de mayo. Juan, buenas noches, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo a la audiencia. Muy amable. Señoras y señores, este es Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador, este día lunes 12 de abril del 2021. Queremos recordar que mañana martes, es 13 de abril, es el Día Clásico del Maestro Ecuatoriano. Esos cientos de miles de maestros ecuatorianos que entregan su conocimiento, su capacidad, su esfuerzo, su tiempo, para formar a la niñez y a la juventud. A ellos nuestro saludo, a los maestros y a las maestras del Ecuador. Y en especial quisiera saludar a los maestros de la provincia de Imbabura y concretamente a los maestros del cantón de San Pedro de Pimampiro. Ahí tenemos muchos amigos, muchos seguidores. A ese pueblo mágico, a esa tierra del sol, del trueque y ahora mismo de la educación. Le queremos enviar a todos los maestros y a todas las maestras un saludo cordial y a unirnos a sus justas luchas, justas demandas, justos requerimientos para mejorar la educación ecuatoriana. A ese pueblo de Pimampiro, que ahora mismo ellos replican un acuerdo, un convenio, una convicción del alfabeto, de los valores, por los principios, los valores y la ética en la educación para ser buenos ecuatorianos y mejores seres humanos. Señoras y señores, saludos en San Pedro de Pimampiro a todos los maestros y las maestras y a todos los maestros y maestras del Ecuador en su día clásico, el día de mañana, 13 de abril. Nos volvemos a ver otro día para seguir hablando y reflexionando sobre lo más importante, sobre lo que más nos interese. Hasta la próxima. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.